Y desde Washington nos vamos a ir a Israel, nos vamos a encontrar con el abuelo de Dean, el periodista Carlos Gurovich, en esta víspera de Shabbat. Querido Carlos, ¿cómo estás? Y has dicho la palabra mágica. Dean ha entrado en el Brit de Abraham Avinu, o sea, ha pasado su Brit Milá, tiene nombre en hebreo como corresponde. Dean es alguien que hace justicia, que se ocupa de que haya justicia, veremos en el futuro. Eh, por ahora no sabremos. ¿Sabes qué? Esto de dar nombres y que el nombre implique algo con respecto al futuro personaje, lo voy a asociar con una serie que vi este verano acá en Israel que se llama Shining Girls, que tiene que ver con una serie de medio ciencia ficción en donde un personaje viaja en el tiempo y dice una frase que para mí fue mágica. Dice, "Can you remember your future?" Que es una frase que esconde detrás de ella una gran filosofía. ¿Podemos recordar nuestro futuro que no hemos vivido? Y cuando uno le da el nombre a un hijo, o en este caso a un nieto, deposita en él ese futuro que no conocemos. Y ojalá que el camino lo lleve para que haya justicia, se haga justicia y él sea un justo entre los hombres y que tenga él y sus padres buena vida. Un propósito maravilloso y que tiene tanto que ver, incluso, querido Carlos, bueno, con uno de los pilares fundamentales de nuestra tradición judía en este mes de Elul, que estamos ya transitando, donde justamente vamos a llegar a Yom Hadin, al día del juicio, y donde este Shabbat vamos a leer Parashat Shoftim, es decir, aquello que tiene que ver con los jueces. Así que, bueno, que tenga toda la bendición, que lo disfruten los abuelos, los padres, los tíos, todos, y en esta nueva etapa, más alto para todos, y que Dean pueda, entre otras cosas, crecer en una Israel que siga avanzando y salga de algunos callejones que ha entrado en esta última etapa. Pero todo pasa. Bueno, hay que darle tiempo para que él pueda tener actividad tanto social y política. Por ahora se ocupa de crecer. Este, Que no es poca pero cosa. que no es poca cosa, pero si miramos un poco qué está pasando en Israel, mejor, en este momento no sé si valdría la pena contarle, no sé, ¿viste? Está medio complicado Espere un esto. rato, que espere un Este, rato. que espere, que Sí. siga, que siga pegadito a la mamá, que por ahora esto es más cálido y más simpático que... ¿Te acordás? Vuelvo sobre la frase del inicio de nuestras conversaciones allá a principios de año: Israel no volverá a ser el país que fue, y se ve día a día en los distintos embroglios barra plonter, como lo suelo llamar yo, de la política tanto local, regional e internacional. ¿Te parece que vamos con los circulitos? Claro que sí. Empecemos por el círculo local. Estamos en pleno receso del Parlamento israelí y en septiembre, no solo que se acerca el Yom Adin, o sea, el día de Yom Kippur, se va a acercar también la fecha en donde la Corte Suprema tiene que definir si las leyes que pasa el Parlamento son o no son constitucionales, si se pueden aprobar, se pueden derogar, si se tienen que modificar. Lo que esto es dos locomotoras que han salido sobre la misma vía y en algún momento, boom, van a chocar. Y la pregunta es cuál de las dos va a quedar sobre las vías, si las dos van a quedar machucadas y si habrá lugar para que alguna de las dos pueda avanzar y no quede todo estancado. Esa es la realidad política macro, digamos. De los costados, viste que hay veces que cuando vos salís de la estación hay como varias vías donde te vas cruzando, el tren va saliendo despacito hasta que encuentra su carril. Tenemos, por un lado, al ministro de Justicia Levin, que él dice, mi posición es una, yo de esta no me cambio ni me bajo, a menos que el primer ministro Netanyahu decida parar un poco, como le vienen pidiendo, que pise el freno y que no avance con esto, y entonces por ahí el gobierno cae. Y por otro lado, otra de las leyes que se está cocinando, que lleva años cocinándose, pero que nunca termina de salir a punto, es la ley del reclutamiento de los chicos que estudian en las yeshivot, donde los partidos religiosos entienden hoy que tienen un poder para sostener el gobierno y exigen la máxima, o sea, eh, que sean exceptos de ir al ejército, que no puedan ser convocados a ningún tipo de servicio de asistencia social o de participación comunitaria
hasta los 22 años, y etcétera, etcétera, y dicen, si esto no pasa, en la próxima sesión parlamentaria también vamos a bajar la mano y nos vamos a encontrar que no tenemos gobierno. ¿Qué es lo último que Netanyahu necesita? O sea, está lo que se llama acechado por la derecha política y por los ortodoxos. Esto, como si esto no alcanzase, tenemos en Israel que las marchas continúan en contra de la reforma judicial, que la situación económica tiene dos lecturas rápidas, voy a hacer. Por un lado, yo sé que cuando veo estas cosas en Argentina y otros países, no sé, pero Argentina en particular, suena como medio dolor de estómago. La inflación mensual fue del 0,3% y está pronosticada para todo el año del 3,3%. Pero el dólar, que la semana pasada cuando hablamos, eso es la cola de mi gato que se ve por ahí, la semana pasada el dólar estaba a 3,69, hoy ya está a 3,78. O sea, hay movimientos, como ya lo explicamos, que la política influye sobre la economía. Entiendo que en Argentina es un tema básico para cualquier chico que va al jardín de infantes hoy en día. Y esto, de alguna manera, por ejemplo, hoy el diario publica de que la nafta en Israel, que está subsidiada, y yo pago 6 shekel con 68, algo así como $2.50, no sé en qué clase de cambio la podrías convertir, pero suena mucho, llegaría a 8 shekel, casi a $2.80. Si me la cuenta cuánto sería en pesos y en cualquier rating. Imposible, depende de qué peso, qué dólar. Si estás hablando de dólar a 760, 700, acá subió ahora un 12, algo por ciento, pero otra vez, no, como has dicho No son claramente, economías comparables, pero de no. todas maneras, para mi bolsillo, yo viajo mucho, yo hago 70 kilómetros por día Mm. para ir y volver al trabajo, es un presupuesto. O sea, indirectamente, y aunque yo no lo quiera, lo que pasa en la sociedad israelí, lo que se discute a nivel general, va a influir, como siempre digo yo, las galletitas que yo comía, ¿te acordás que siempre menciono? Las sacaron de las estanterías y ahora compro otras que salen la mitad y vienen más o menos la misma cantidad. O sea, hay toda una reorganización en lo político, en lo económico, en lo social, que hace que este Israel esté, además de calda, porque seguimos con una ola de calor, hoy hay 35 grados en mi pueblito, sigue en ebullición. Y es una ebullición con una energía que no cesa, por eso no sé hacia dónde vamos por ese lado. Bien, y cuando se golpea en el bolsillo, ya sabemos, ¿eh? Es un órgano Sí. muy sensible en todas las sociedades. ¿Qué más? Segundo circulito. Segundo circulito es el circulito, como siempre, regional. Mm. Me comentabas antes o me pasaste antes una información que tiene dos lecturas acerca de los iraníes declaran haber avistado 4 aviones indetectables, porque así se llaman, que son invisibles, los F-35, sobrevolando ahí las costas de Irán como parte de un ejercicio que podría ser un intento de ver si los ven o no los ven, si pueden ingresar o no ingresar, dado que todo el sistema nuclear del que hablamos el lunes, recordás que el lunes hablamos de esto, está un tanto también en ebullición. Y voy a tratar en este tema, que este tema es, hay un antes y un después, ¿no es cierto? El antes es, mientras hay un status quo donde nadie amenaza con destruir a nadie de manera nuclear, ni siquiera Rusia ha utilizado este instrumento en su guerra con Ucrania, todos estamos más o menos tranquilos, pero cuando hay uno que dice yo lo voy a utilizar para destruir el país donde yo vivo, en este caso Israel, a mí me preocupa bastante, digamos. Ujú. El tema es que cuando hablamos la semana pasada de dónde está el señor Grossi de la Organización Internacional de Energía Atómica, no era para echarle la culpa de que los iraníes avancen con su proyecto nuclear. Yo lo dije de alguna manera para mencionar de que las organizaciones internacionales como que han aceptado, han capitulado frente a los iraníes, permitiéndoles llevar el uranio, que ellos enriquecen a un punto en donde, diciendo hocus pocus, en 2 minutos tienen una bombita atómica. Y ese es el problema, digamos. Entonces, del otro lado aparecen la contra, que en este caso son los sauditas, y no solo los sauditas, debo decir que hay otros países que también en la región están interesados, tanto Turquía, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, y de repente vamos a tener todos jugando al golf con pelotitas nucleares. No me parece lo más sano y sensato para la región. Y entonces, yo te mandé una foto, me gustaría para los que nos escuchan la explico y para los que después vean el informe en Twitter o en Ujú, YouTube. ujú.
Ahora Una foto que, le pido a Rocío que la ponga al aire para aquellos que van a mirar. pero vos sabés de qué es esa foto, ¿la conocés? No, solamente vi que había como una sombra ahí, ¿no? A ver si Rocío Claro, la pone al aire esa foto para que ahí lo... está, sí la pone al aire. Ujú. Yo te mandé esta foto porque después de la conversación que tuvimos el lunes acerca de este embroglio nuclear en la región, vos subís después nuestras conversaciones a Twitter y a YouTube. Hubo alguien que me mandó un comentario diciendo que esto es Bobe Maíces, que lo único que la culpa de todo la tiene Netanyahu por haberle llenado la cabeza a Trump. Y cuando yo digo que el día que ocurra un pequeño sacudón de tierra en el desierto de Irán, esta es la foto, esta es la imagen de una niña en Hiroshima. Sus átomos quedaron derretidos y pegados a una escalera. Wow. Y claro, entonces yo no quisiera terminar así mi vida. Por ahí, viste, me pisa un coche, se me cae un avión en la cabeza, qué sé yo, pero no atomizado y pegado como recuerdo para la posteridad de lo que puede generar una bomba atómica. Entonces, al señor Cooper Wasser, que fue el que hizo el comentario, yo le diría, mire, los iraníes comenzaron el proyecto para desarrollo de bombas o de tener capacidad nuclear el día siguiente que Khomeini llegó al poder. Y desde entonces no han cesado. Y los países que en el pasado pensaban colaborar y dejaron de hacerlo, entre ellos Argentina, se le dieron dos bombazos, porque Irán castiga y a aquellos que de alguna manera los defraudan, para decirlo así. Argentina les iba a vender en los años 80 y luego Menem canceló estos acuerdos y tuvimos dos grandes atentados de los cuales hablamos hace ya casi 30 años. Pero eh, la sensación mía es como que la gente no comprende que el objetivo iraní puede ser accesible. Mira, los rusos colaboran con el proyecto nuclear iraní. Los chinos saben cómo se fabrican bombas atómicas. Supongamos que se hagan amigos Irán de los pakistaníes, también tienen bombas atómicas. Y ni que hablar de si tomaría el té Raisi con Kim Jong-il de Corea del Norte. O sea, la tecnología está. Y este juego de Irán de tirar del hilo sin romperlo por ahora, el día que ocurre ese sacudoncito, ahí yo, no sé, viste, quizás quede atomizado de la sorpresa y del horror que me plantea que las organizaciones internacionales no puedan contener a este genio que se viene frotando lentamente y hace más de 40 y pico de años, que el día que salga, como ya sabemos, los genios nunca vuelven a entrar, salvo en las películas de Disney, nunca vuelven a entrar adentro de las botellas. Y esto es un tema que nadie habla mucho de esto, porque obviamente cada país tiene sus problemáticas, sus temáticas, pero acá en el Medio Oriente, como dije la semana pasada, la película Oppenheimer viene a explicar de alguna manera clara y vivamente qué pasa cuando un país toma la decisión de avanzar con este tipo de proyectos. No quisiera quedar como esta pobre niña japonesa. Tema enorme y que obviamente es tan delicado y cuando uno lo mira a Carlos desde cierta distancia, casi lo ve hoy como algo que indefectiblemente antes o después se va Va a a dar ocurrir. en términos de Irán y de otras potencias, ¿no? De otros países que van a acceder a tener armamento nuclear. Quiero llevarte, porque claro, el Medio Oriente en ese círculo tiene muchos movimientos, a un encuentro ayer entre justamente el canciller iraní y el canciller de Arabia Saudita. Todo esto incluso en lo que es, bueno, mucho rumor y un poco más de avances de la administración Biden con Arabia Saudita para que haya un acuerdo con Israel. ¿Cómo en este tablero tan complicado ves también esas reuniones? Bueno, hay que decir lo siguiente, hay una línea que une Turquía, Chipre, Líbano, Israel, Egipto y Arabia Saudita, que es la línea del gas, Ujú. llamémosla. Eh, para Argentina, que ayer tuvo un gran temporal y daños que serán cuantificados con el tiempo y destrozos, tienen que comprender que eso fue, qué sé yo, un día de tormenta que no pasa muy seguido. Pero en Europa, dentro de un mes, las temperaturas que son de 25 grados bajan a 15 y dentro de 2 meses bajan a 8. Y yo he vivido en el este europeo en noviembre con 10 grados bajo cero. Y en este momento, frente a un potencial desastre como esta tormenta que tuvieron ayer en Buenos Aires y otros lugares, que deja secuelas enormes, el,
el caño de gas que alimenta el calorcito de las casas europeas viene de Rusia. Y sabemos que los europeos con Rusia no se llevan muy. Entonces, la alternativa es crear este nuevo caño de gas que pasa por estos países. Y la relación entre Arabia Saudita e Irán, que se ha renovado, tiene más interés de los sauditas de contener o buscar contener a los iraníes que otra cosa, porque en definitiva lo que Arabia Saudita quiere es integrarse a esta línea que propone Biden para, perdón, de alguna manera, geopolíticamente tener alineados a los países más cercanos a la política americana y que puedan presionar a Irán. Ahora bien, ¿quién puede hablar con Irán? Los americanos muchos no dialogan, el resto de los países que están acá en la región mucho potencial para meterse en la vida iraní no tienen. Los que tienen el petróleo, la fuerza, y aparte son vecinos, están uno frente al otro, son los sauditas. Entonces, en ese marco de diálogo hay que entender que los iraníes comprenden que si se arma esa línea de gas que recorrería todo el Medio Oriente, ellos se verían en una situación de debilidad frente a todo este grupete, que no es por amor que se hace por intereses, obviamente. Ujú. Y hay que tener en cuenta dos cosas. El 23 de agosto, que es la semana que viene, si no me equivoco, comienzan en Estados Unidos las primarias, el inicio de las PASO americanas, llamémosla, para comprensión de los argentinos, que toma varios meses hasta que llegará el 3 de noviembre o el primer martes de noviembre del año 2024, no puedo precisar exacta la fecha, donde habrá elecciones. Ujú. Hoy por hoy, la lectura que hacen la mayoría de los analistas políticos es que Biden, por más que se presente, no le va a ir muy bien. Y al mismo tiempo, el potencial acusado de vaya a saber cuántos actos no muy sanctos, que se llama Trump, quizás pueda volver al poder. Y esa línea que proponen hoy de unión entre todos estos países puede tener el certificado, la Jatimá de Kasher que le dé Trump, y entonces volveríamos sobre el escenario Irán apretado, con un grupete de países alineados que pueden importar gas a Europa, que siempre es o anti, digamos, anti-Israel, anti muchas cosas, a decirles ahora los que te van a cerrar la canilla no son los rusos, somos nosotros. O sea, el tablero político del Medio Oriente es más complicado que nunca y amerita el seguimiento de leer las pequeñas, digamos, viste, como los artículos chicos de cuando Ujú. sacas un crédito que te ponen, hay que leer ahí, porque los titulares siempre son muy bombásticos. Ujú. Te damos un crédito, pero la letra del artículo 4b, inciso D, dice, vaya a saber qué cosa, que si no prestaste atención, después terminás pagando siempre el doble. Las señales que hay que leer en un billar muy complejo que es el Medio Muy, Oriente. Y te agrego, mencionaste Rusia y obviamente está en esta guerra y de alguna manera la OTAN y los Estados Unidos, todos sabemos más o menos. Israel ayer recibió la autorización de vender el misil Arrow 3 por una cifra enorme de 3.500 millones de dólares a Alemania. sí, señor. Algunos mal pensados, viste que siempre hay gente que piensa mal, Sí. dicen como Israel por política y cuidado y postura no puede de manera directa venderle a Ucrania, ya que, bueno, tiene intereses también en Rusia y tiene que mantener cierto juego de neutralidad. Bueno, los alemanes son un buen conducto para que eso llegue a Ucrania. ¿Algo de esto también se dice ahí de los mal pensados? Obviamente, para que tenemos mal pensados, pero al mismo tiempo no hay que olvidarse que Israel va a recibir 3 submarinos atómicos de ultimísima, no sé cómo decirlo, generación, que los construye la empresa ThyssenKrupp, que es alemana. O sea, hay una contraprestación, y vos dijiste muy bien, los americanos aprueban, porque si bien el desarrollo es israelí, la puesta a punto y el armado y todo eso se hace con dinero que viene de Estados Unidos y con aprobación americana. O sea, digamos, en el mundo de la venta de las armas no hay que asombrarse de nada. Es todos con todos o todos contra todos. De alguna manera hay que pensar que otra vez, dentro de 2 meses, el este europeo va a empezar a estar congelado y la guerra no fue definida en este verano. Hoy estaba viendo en Twitter una batería antiaérea ucraniana bajo un par de aviones de guerra rusos. O sea, no hay una definición, es tan tipo guerra, Primera Guerra Mundial, en la línea Maginot, donde están uno a 200 metros del otro, pero no terminan. Y hubo, obviamente, también para mencionar, en Arabia Saudita, una reunión
donde intentaron llegar a un arreglo, 10 puntos, etcétera, etcétera, donde no pasó absolutamente nada porque Ucrania no va a echarse atrás renunciando a su soberanía, y los rusos tienen capacidad como para seguir aguantando mientras sus soldados se desarman en el frente y volverán a tener frío, y volverán a sufrir los avatares de una guerra que no conduce absolutamente a nada y están estancados. En Bien. medio de todo esto, escuché también por ahí que hay un nuevo presidente en Latinoamérica y un potencial nuevo presidente en Argentina, uno en Paraguay, uno en Argentina, que hablan de mover la embajada, que no están en Jerusalén, a Jerusalén. Y yo quisiera hacer dos comentarios sobre esto, si me permitís. Por favor. Ah, ok. Escuché al presidente Peña el otro día en una entrevista que concedió en la Argentina, anunciando que volverán a abrir la embajada de Paraguay en Jerusalén, donde tuve la oportunidad de estar con el presidente Cartés, que estuvo 2 gestiones atrás, con la apertura de la embajada, y en ese momento estaba aquí en Jerusalén el embajador de Paraguay, que vino a mi programa a contar con bombos y platillos lo bueno que fue, lo importante que es ese reconocimiento de Jerusalén, capital eterna del Estado judío. Y luego, cuando cambió el presidente Abdo, se echó atrás y tuvo que venir a explicar por qué la sacaban. Pobre hombre, más blanco que un papel. Bien por Paraguay y bien por el candidato que escuché que dijo que va a hacer lo mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de importancia que estos países latinoamericanos hagan este hecho? Y eh, creo que la importancia es reconocer una vez por todas que Israel tiene derecho a existir, que la capital de Israel es Jerusalén, y que los territorios de 1967, que el mundo llama ocupados, Israel los llama liberados, y en realidad son en disputa, acuerdo firmado por los palestinos con Israel. O sea, sería bueno que la gente utilice los términos correctos para no andar diciendo cualquier cosa por ahí. Si vos entrás a Google y mirás las líneas de demarcación entre la frontera entre Israel y los territorios palestinos, vas a ver que dice armisticio de 1949, no dice otra cosa. Y la importancia de esto es, mira, voy a hablar más que de la Argentina porque es el país que yo más sigo. En el último año, cuando hemos tenido Israel con los palestinos algún intercambio de mails, perdón, de misiles, la posición argentina era siempre el uso desmedido de la fuerza de Israel, pobrecitos los palestinos, apoyamos la paz. Pero cuando en las comisiones de derechos humanos en Ginebra votan siempre en contra de Israel. Mover la capital que salió de Jerusalén, porque la mayoría de los países latinoamericanos tenían sus sedes en Jerusalén, y regresarlas, es decirle al mundo, no compro más la narrativa palestina. Si ustedes quieren llegar a un arreglo, en vez de bombas molotov, tiroteos en la Ruta 60, atentados en Tel Aviv, etcétera, etcétera, retomen el diálogo que dejaron en los años 90 sobre la base de los acuerdos de Oslo, que están muertos. Pueden comenzar nuevamente, siéntense a una mesa, hablen y arreglen. Reconocer a Israel como a la Jerusalén, como la capital de Israel, es un mensaje claro diciendo nosotros no compramos más. Y recordar lo que te dije la otra vez, Europa apoya porque tiene miedo de que vuelvan a meterle bombas en las oficinas, en las agencias de viaje, en KLM, en Air France, como solía hacer Arafat en los años 70, o Jibril Habash, perdón, en los años 70. Y hace poco se pasó también en Israel la película de Laila Khaled, que le han hecho una película en honor, donde ella explica por qué ella era terrorista y dice, lo primero que dice es, yo fui expulsada de Palestina en 1943. Perdón, esto no era Palestina, esto era el mandato británico. O sea, si la gente utilizara un poco más correctamente la terminología y se dedicase a hechos históricos y no a narrativas inventadas que solamente se traducen en apoyar una ideología u otra, podríamos conversar abiertamente, estar o no estar de acuerdo, qué es lo mejor para Israel. ¿Es bueno que los países latinoamericanos reconozcan Jerusalén y tengan su sede en esta ciudad? Yo creo que sí, independientemente del beneficio económico que pueda haber. ¿Son países amigos o no? ¿Son países que tienen intereses en común con Israel o no? ¿Les interesa desarrollar proyectos en conjunto? Ok, entonces yo no le digo
a ningún país cuál es la capital. Si quieren poner la capital en cualquier lado, bien, porque ellos tienen derecho hoy otros países a decir dónde yo debo tenerla. Ah, porque tenemos disputa con los palestinos. Bueno, dejen que nos arreglemos, no se metan. Ese cuchareo, como lo llamo yo, la cuchara dando vueltas dentro de nuestra sopa, es innecesario, a menos que haya intereses que también sirvan a terceros. Como verás, el Medio Oriente, aunque no quieras, llegó a Latinoamérica y tiene sus pequeñas puntaditas. Asociarse o decir que somos países que dicen que seremos aliados con Israel, están diciendo, más allá de todo lo que esté pasando ahora en Israel, nos aliamos con países que tienen tendencias democráticas, donde el valor de lo humano está por encima del totalitarismo extremo, donde más allá de si hoy en Israel se discute o no el populismo, nosotros no lo compramos y tampoco compramos el populismo palestino que nos tiene agotados con sus versitos acerca de que Jesús era palestino, poner. Basta de eso. Hoy el abuelo de Dean, el periodista Carlos Gurovich, ha dado, yo le diría, no solo un informe muy completo, siempre hay más, pero bastante amplio, ha dado una clase magistral para comprender la realidad de Israel, la geopolítica de la región, el conflicto palestino. Y cerremos con algo lindo solamente. Ayer finalmente... Arrancó el tren de Tel Aviv, ahí está, finalmente se inauguró después de 7 años, 38 estaciones, modernísimo. La única discusión es por qué no funciona en Shabbat, que ya sabemos, no hay transporte público en Israel en Shabbat, pero obviamente se plantea otra vez, ¿a quién debe servir el tren este? A los que no tienen coche y quieran desplazarse. Pero bueno, es un tema interno que en algunas ciudades, como sabemos en Israel, hay transporte público, en el centro del país no lo hay. Pero bienvenido sea el tren de una vez por todas, después de verlo pasar 10 veces practicando, si para en la estación o sigue de largo. Ayer, antes de ayer, la ministra de Transporte, Miri Regev, hizo su presentación y ayer el primer ministro con todo el equipo, finalmente cortaron la cinta inaugural. El tren salió de la estación y ahora comenzará el dolor de cabeza cuando comience la nueva construcción del otro tren, de la otra línea. Por ahí dentro de 20 años Israel esté realmente un país hipermoderno con trenes que recorran todo su territorio. Hasta, recordate, hablamos del tren desde Kiryat Shmona hasta Riyadh. Todo para verse en este mundo tan particular y en este Medio Oriente que tiene todos estos colores, estas complejidades, donde nunca es aburrido. Querido Carlos, la recomendación para que en este Shabbat disfrutes doblemente y del Kiddush, de la copa del vino, así como en el momento del Brit Milá, le den una gotita a Dean. Total, eso permite disfrutar un poco más y que él también la pase bien. Amén. Un abrazo grande y gracias como siempre por no solo la información, creo que tan importante para nuestra audiencia, por eso nos damos este tiempo tranquilo, sin correr hoy, poder comprender mucho más cabalmente la realidad de Israel, Medio Oriente, los hechos, salir de narrativas, salir de slogans y poder pensar con claridad, que es algo imprescindible cuando se opina tan fácilmente, entre otras cosas, de Israel, que parece es un deporte mundial e internacional. Todos opinando y conociendo tan poco. Gracias, Shabbat Shalom y hasta el lunes si Dios quiere. Shabbat Shalom y esperemos vernos el lunes próximo. El periodista Carlos Gurovich, desde Israel, hoy, como le decía, viernes, víspera de Shabbat, con toda la información.